le llamará la atención que hagamos ahora todo un módulo de entrenamiento en pintura. Nosotros también damos cursos completos de pintura. ¿Por qué? Porque como lo vimos en el primer seminario, las pinturas y la protección catódica son un matrimonio muy utilizado para prevenir la corrosión. Y generalmente los que trabajan en un tema también trabajan en el otro. Y vamos a ver recubrimientos metálicos que no son ya exactamente una pintura orgánica. Hemos visto ya algo del zinc. Vamos a ver qué pasa con revestimientos, recubrimientos nobles. Recordemos que cuando se crea una pila en protección catódica, el ánodo drena corriente y se va consumiendo, se va disolviendo. Muy bien. Cuando tenemos, esto ya lo hemos visto en el interior de tanques, una pintura rica en zinc, hay un poro, entonces la protección catódica es lo que produce el efecto protector. Mientras haya zinc, estamos bien. Sí, pero ¿qué pasa? No puedo dejar que se consuma el zinc. Por eso voy a tapar el zinc por lo menos con 2 capas de una epoxiamina o de una epoxipoliamida, de modo que el zinc es el último escuadrón de defensa. Si fallan las capas de acabado, ahora el zinc va a trabajar. Entonces, resumiendo, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Anterior. Esto es lo que ocurre. Vamos a ver qué pasa cuando revestimos con un metal más noble que el acero. Por ejemplo, el cromo. Puede ser el níquel, el oro, la plata, cualquiera que sea. Una pieza cromada es muy buena a la intemperie como accesorio de un vehículo, es muy brillante, se mantiene muy bien. Pero ¿qué pasa si la usáramos en inmersión? Bueno, lo que va a pasar es que el acero va a ser el ánodo y se va a consumir, produciéndose una picadura. Moraleja, no usen revestimientos con metales más nobles que el acero para inmersión, nunca. El zinc protege al acero, el cromo daña el acero. ¿Por qué protege el zinc al acero? Es interesante. El zinc, por ejemplo, usamos las láminas de techo que son galvanizadas. No es galvanizada en caliente, es galvanizado electrolítico. Una capa delgada. Pero protege muy bien porque expuesto al aire se oxida y la capa de óxido protege. Es lo que llamábamos pasividad, algo que también sufre el aluminio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando se produce el óxido en los techos, las láminas son inclinadas. A medida que llueve, se lleva el óxido y se forma pero se va desgastando. Con los años se queda sin óxido y se oxida el acero. La otra particularidad o propiedad de protección es en inmersión. Se crea una pila y protege al acero por protección catódica. Y aquí tenemos techos ya oxidados porque perdieron el zinc, otro más. Y vamos a otra forma de protección, que es el galvanizado por inmersión en caliente. Vamos a verlo más en detalle. Primero la pieza pasa a un desengrase, un enjuague, después un decapado ácido para crear el perfil de anclaje, ácidos diluidos, tiempo muy controlado. Y luego esto hay una grúa por encima que lleva las piezas y las va bajando. Después del decapado ácido hay un enjuague también. Después entra en un baño con una mezcla que le llaman flux. Es la que facilita la penetración del zinc en la matriz de acero. Se sumerge un tiempo controlado y luego entra en un pequeño horno de secado. De ahí va al baño de zinc fundido. Y este es el resultado. El zinc penetra en la matriz de acero. Si vemos el perfil que hemos dibujado acá, la capa exterior es puro zinc. Y a medida que va penetrando es una combinación donde hay cada vez más acero y cada vez menos zinc, hasta que llegan al acero puro. Y esta es la cuba de zinc fundido. El zinc funde a 419 grados centígrados, pero la cuba la mantienen alrededor de los 450.
Y aquí vemos las piezas saliendo ya galvanizadas en caliente. Se usa para muchos tipos de estructuras. Pero cuidado con esto. Estos son estudios realizados sobre el zinc. Cuando se ve la corrosión en función del pH, en el eje de abajo tenemos el pH. Recordemos que de 0 a 7 es ácido y de 7 a 14, 15 o 16 es alcalino. 7 es neutro. Resulta que tiene un muy amplio rango de uso. Es hasta pH casi 13. Pero la debilidad grande del zinc se muestra aquí. Tenemos temperatura en grados Fahrenheit abajo, en grados centígrados arriba. Y podemos notar que hay un rango de alrededor de entre 50 y 80 grados centígrados donde hay un pico de corrosión muy alto. Quiere decir que no se puede usar en equipos que prestan servicios calientes. Y aquí se los voy a demostrar. Esto es la pared en donde, contraria de un baño. Donde hubo humedad en la pared, se rompió. La tubería caliente pueden ver que está mucho más corroída que la tubería fría. La del medio es descarga de agua. Y sacamos las tuberías. Fíjense la caliente como está mucho más oxidada, corroída. Y este es un estudio que se realizó para la industria eléctrica en Venezuela, en donde estos son transformadores que vistos desde arriba se ven que están muy corroídos. Hay muchos casos de corrosión en transformadores por el ambiente. Entonces la empresa eléctrica decidió hacer pruebas. Bueno, este es un transformador pintado y este otro es un galvanizado en caliente. Por eso dice pruebas especiales, no despachar. Se usan en conjunto en el mismo ambiente. Y aquí lamentablemente el galvanizado no ha dado el resultado esperado porque se calienta. Por eso la tendencia hoy en día es más a la pintura en transformador. Pintura resistente a temperatura. Veamos ejemplos de usos. Aquí tenemos postes eléctricos con sus soportes. Aquí los vemos. Postes de luz. Rectificadores de protección catódica. Al galvanizar los sumergen. Entonces se protegen por fuera y se protegen por dentro. Este es un caso interesante. Esto es una planta fabricada por una empresa china. Y esa escalera que ven subiendo al tanque fue pintada. No tiene sentido pintar los escalones y las barandas. ¿Por qué? Porque con las botas de seguridad se va a romper la pintura. Lo que se hace es usar en general para tanques y para torres donde hay que subir con botas, se usan, como lo vemos aquí en una planta de galvanizado, las escaleras galvanizadas en caliente. Y cuando vemos una refinería, también hay balcones, porque la gente va subiendo y tiene áreas para inspección y demás. Esos balcones también se hacen galvanizados en caliente. En los buques, estas rejillas o gratings en inglés, se hacen galvanizadas en caliente para más durabilidad. Pero, por supuesto, cuando salen a mar abierto, las olas salpican y al final, por supuesto, sufren corrosión, hay que cambiarlas. Aquí estamos en una planta de galvanizado donde se están procesando precisamente rejillas. Hay otras estructuras en muelles como esta pasarela. Y esto es un trabajo que se hizo para la Asociación Venezolana de Galvanizado hace muchos años atrás. La empresa eléctrica pidió una evaluación de más de 1000 postes galvanizados en toda la costa de Venezuela sobre el Mar Caribe. Bueno, se hicieron grupos de trabajo, me tocó presentar esto en un congreso, este trabajo hecho por ellos. A mí me tocó la parte de diseño, supervisión y presentación. Aquí vemos un poste galvanizado
que está soportado por una base de hormigón o concreto, que tenía mucha piedra en el interior. La piedra permite que penetre agua salada, y esto está al lado del mar. Fíjense la tapa que está más abajo toda oxidada. Y ya por eso el poste en los bordes empieza a presentar puntos de corrosión. Esto es un poste directamente en agua de mar en la costa, también corroyéndose. Por ello se decidieron tomar ciertas acciones. Los postes se pintan en la parte inferior, se suben un poco, aquí estamos frente al mar, en una avenida, se subió la altura de la base de concreto o hormigón y se pinta con pintura asfáltica hasta 1 metro por encima que repele el agua. En Suiza tuvimos oportunidad de ver cómo los postes metálicos tienen este tipo de configuración de concreto, muy poco poroso y en forma curva, sobre todo porque cuando cae el hielo, en la nieve, se congela y está mojando constantemente. Esto es para que escurra el agua. Bueno, estos son mediciones de control de galvanizado. Esto no lo vamos a ver aquí. Vamos a ver lo siguiente. Los usos más grandes que se dan a las piezas galvanizadas son las torres de alta tensión, como esta que vemos aquí, o las torres de comunicaciones, como estas que vemos aquí. Sin embargo, con los años, las subestaciones eléctricas, muchas de ellas están en plena selva o en colinas de mucha humedad, y empiezan a tener corrosión. Hay sistemas especiales para recuperar esos tramos corroídos. Y terminemos, creo que es el último tema, con el anodizado. También se usa mucho. El anodizado, ¿cómo se hace en principio? Bueno, la pieza se coloca en una solución ligeramente ácida como ánodo. Va a sufrir ataque. ¿Para qué sirve? Bueno, el anodizado es oxidar una pieza. Hay ciertos materiales como el titanio y el aluminio que se oxidan formando una capa muy compacta y muy protectora. Pero también esa capa de óxido es más dura y más resistente al desgaste. Estos son los dos metales que más se usan para lo anodizado. Vamos a ver. Esta es una fuente de corriente directa. Esta es la pieza que queremos anodizar. Drena corriente hacia un cátodo. Y aquí lo tenemos. Por ejemplo, las llaves son de aluminio anodizado. Y en el baño de anodizado le agregan el color. Por eso son de ese color. Si fueran de aluminio no anodizado, al hacer el esfuerzo de abrir, la cerradura se rompería. Anodizado no. También los llaveros, por supuesto, las rejas, también hay algunas ventanas que se hacen anodizadas, puertas corredizas de baños, etc. Y para algunos países sureños como Uruguay o Argentina, los termos son fundamentales por el uso del mate. También se hace de aluminio anodizado. Pasar a este campo. Hoy en día nuestras ciudades no existirían si no fuera por este material. Y nos perderíamos de grandes edificios, de grandes construcciones, de encantadores paseos que extrañamos mucho con esta larga e interminable pandemia, que son las estructuras de cemento u hormigón. Primero, ¿qué es el cemento? El cemento es un material que se fabrica en empresas, son procesos de tipo mecánico, porque se basan en piedra caliza, que es carbonato de calcio, arcillas, que son silicatos, se extraen de la naturaleza, están en minas normalmente superficiales, se traen a planta y se someten a temperatura en un horno de 1300 a 1500 grados centígrados. El producto de ese horno es lo que se llama clinker o clinker de cemento. Ya es cemento, pero en forma de piedras que va a recibir un tratamiento adicional. Primero, se va a enfriar. Segundo, se va a pulverizar
Y tercero, se va a mezclar con yeso, que es sulfato de calcio. Y eso ya es el cemento que se compra en sacos o bolsas. Este es el horno, es una gigantesca tubería inclinada. Abajo está el fuego y va girando y van cayendo los materiales hacia el fuego. Entonces, por un lado se calienta y por el otro lado se moviliza el material. ¿Qué es el concreto u hormigón también llamado? Se combina cemento, arena y agua. Y esos tres materiales producen una estructura de construcción que es el concreto, que tiene propiedades muy interesantes. A veces se le agrega piedra picada o grava para darle más cuerpo. La propiedad fundamental del concreto o hormigón es la resistencia extraordinaria a la compresión. Pero su principal debilidad es la siguiente. Si ustedes construyen un banco, un perfil en U, de esta manera, y le aplican una fuerza significativa, se va a romper, no resiste la flexión. Por ello, se le introduce en el interior una serie de barras de acero. Por eso, desde nuestro punto de vista, consideramos que el concreto es un material de recubrimiento no metálico que se aplica sobre acero. Y como tal, lo estudiamos desde nuestro punto de vista. No podrían existir los balcones si no fuera por el acero en su interior, porque se caería. ¿Qué es el concreto reforzado, también llamado hormigón armado? Bueno, precisamente es la combinación de estos tres materiales con barras de acero que tienen este tipo de estrías para facilitar el anclaje dentro de la estructura de concreto. Y eso es lo que permite la construcción del mundo en el que estamos habituados a vivir. Enemigos. Bueno, uno de los enemigos muy importante, por supuesto, es la corrosión. Cuando estamos en ambiente marino, el ambiente marino requiere un cierto espesor de concreto sobre el acero de refuerzo. Porque como el concreto es poroso, si el ambiente marino penetra por los poros, va a corroer, va a oxidar el acero interior. Si no tiene ese espesor mínimo, ¿qué va a pasar? Se va a producir óxido que ocupa hasta 8 veces el volumen del acero. Rompe, ejerciendo una presión muy grande, la cubierta de concreto o hormigón. Y este es el resultado. Finalmente se desprende toda la cubierta de hormigón o concreto. Este es un puerto petrolero, una isla del Caribe. Aquí vemos el estado de corrosión en que se encontraba. La empresa de buzos con la que trabajo desde hace muchos años me facilitó estas fotografías que ellos tomaron. Realmente se ve el acero de refuerzo al descubierto, sometido a la corrosión marina. Aquí agregaron mucha piedra en la mezcla y la piedra facilita la penetración del salitre. Hay aditivos, hay sellantes de la superficie, hay una variedad de productos y hay empresas especializadas en eso. Pero también se puede galvanizar en caliente el acero de refuerzo. Aquí tengo una muestra que obsequiaron a la Asociación de Galvanizadores. Entonces, entre ellos me obsequiaron una de ellas. Los expertos en concreto, en cemento, reunidos en comités técnicos de la NASA en Estados Unidos, discutieron mucho el uso de pintura sobre el acero de refuerzo y hay muchos que opinan que no se debe pintar el acero de refuerzo porque reduce la adherencia del concreto. Coincido plenamente con esa afirmación.
Esto es una tabla del manual de concreto americano, donde habla como el principal agente agresivo de un suelo o de un agua, de una capa freática, son los sulfatos presentes en ese medio. Y aquí vemos que cuando son muy pocos, no son agresivos y pueden llegar a ser muy agresivos en concentraciones altas. Esto es parte de los estudios que también realizamos con la construcción del metro en la ciudad de Caracas en los años 70, 80, al final de los 70. Estábamos haciendo los estudios de suelos para el metro de Caracas y participamos en los estudios de fuga de corriente también para evitar problemas de interferencia. Esto es una planta de ácido sulfúrico en una planta petroquímica. En las plantas de ácido sulfúrico normalmente en el ambiente a veces hay vapores de anhidrido sulfúrico y esos atacan muchísimo al concreto. Esta es una muestra. También hay cementos resistentes a los sulfatos. Dentro de la norma SPMC 150 hay una variedad de cementos. Vamos a ver los tres que más nos interesan. El tipo 1 normal, el tipo 2 resistente a moderadas concentraciones de sulfatos y el tipo 5 resistente a elevadas concentraciones de sulfatos. Pero siempre chequeen en el mercado de su país si realmente hay estos especializados, tipo 2 o tipo 5. A veces no se consigue justo cuando hacen falta. Hablemos de gomas. Se usan mucho en los tramos verticales de tuberías en plataformas marinas o en el lago de Maracaibo, estos revestimientos de goma. No solo resisten el ambiente, sino que cuando hay un bote de inspección que los golpea, rebota, no hace daño. Y aquí tenemos un acercamiento, se ven las conexiones a los rectificadores, en la parte de abajo hay un aislamiento en la brida, de modo que solo se protege lo que va hacia el agua, no la parte aérea. Tuve la oportunidad de visitar la compañía Viking en Noruega. Esta tapa metálica que vemos allí es la tapa de un autoclave horizontal gigantesco. Esta compañía, el que está ahí presente, me está mostrando la empresa, que era el gerente de ventas, y me explicaba, porque la pregunta fue, ¿para qué? Esto no sirve para tuberías. No, dice, este autoclave se desarrolló porque también se reviste con gomas especiales ciertas partes de los reactores nucleares. Resulta que para enfriar los reactores nucleares y que no exploten, se usa un agua pesada, es un agua especial que es muy corrosiva. Estos son tanques de agua pesada que se revisten con goma para que no sufran corrosión. Y vamos a completar este seminario hablando de recubrimientos tipo plástico. Este es uno muy particular, lo vamos a ver en una planta de fertilizantes. Esto es un producto de resina y fibra de vidrio que se aplica en caliente para revestir unas bridas especiales. Esto es un material muy interesante, se puede usar en inmersión también. Claro, cuando se abre la brida para mantenimiento se rompe, pero se ha usado mucho este producto. Otro producto de tipo plástico muy usado va a coronar este seminario. En tuberías se usan distintos tipos de revestimientos. Y hay revestimientos en forma de cintas. Algunas son en caliente, otras son en frío. Vamos a las que se aplican en caliente primero. Primero, por supuesto, preparación de superficie, una granalladora. Aquí se calienta la tubería en un horno o en resistencia de calentamiento como estas. Y aquí se está aplicando la cinta y se puede ver la llama que está calentando. Debajo de la tubería hay otra llama. Y hay un solape de un 50% en cada vuelta, de modo que queda una doble capa.
Se aplica una capa negra primero, una capa blanca exterior. Y aquí lo vemos terminado. Tiene la forma de una cinta, pero es una capa única, continua, no única. Muy bien. Se usa polietileno para hasta 70 grados de temperatura. Y cuando hay menos o más que esto, se usa polipropileno, que puede utilizarse en este rango de temperatura. La aplicación es muy similar. Y también están las cintas en frío que se pueden aplicar en campo directamente, muy útiles. Estas son las cintas, me las obsequió un contratista, y aquí se está aplicando con un pequeño aparatico manual, un tramo corto, y aquí lo vemos en campo, apenas un tramo corto que tenía una falla, ¿sí? Se repararon y se aplicó. Para tramos un poco más largos hay equipos incluso con un motorcito que ayudan a facilitan el trabajo. Aquí lo vemos en operación. Ahora, para kilómetros de tubería, como en este caso son 300 kilómetros de tubería, se utiliza una máquina autoportante, va sobre la tubería. Se aplica primero una capa de color negro que tiene un inhibidor de corrosión y encima una capa blanca que es resistente a golpes de piedras. Entonces, funciona muy bien. En general, el resultado es muy bueno. La máquina, aquí como la ven, va montada sobre la tubería. Y esto es en Bolivia. Estábamos haciendo los estudios para el diseño de protección catódica del gasoducto al altiplano de más de 900 kilómetros. Y nos llamaron por radio para pedirnos una colaboración. Muy cerca un contratista estaba aplicando doble cinta de polietileno y era la primera vez que se hacía en Bolivia. Y querían que lo inspeccionáramos para ver cómo estaba. Lamentablemente estaba cometiendo errores, les dimos alguna explicación de cómo mejorar, tuvimos un rato con ellos, cuando ya vimos que lo estaban haciendo mejor, bueno, perfecto, avisamos que se aprobaba la aplicación en el resto del sistema. Esto es una planta que nos tocó evaluar durante la construcción, un sistema de protección catódica. Tuve oportunidad de tomar esta fotografía. Aquí tenemos la tubería de agua contra incendio, color rojo, como corresponde, aérea, pero en la parte enterrada la revistieron con cinta de polietileno para que resista mejor el ambiente. Está al lado del mar. Bueno, para terminar esto, si interesan estos temas, les recuerdo que en mi canal está, y les voy a comentar algo. Más adelante, estos seminarios están siendo grabados y los voy a subir a mi canal de YouTube. Les voy a avisar oportunamente para que puedan verlos tantas veces como ustedes quieran, que sea de libre utilización. Aprovecho para comentarles que en este tema, como lo hemos hecho en protección de tuberías o de tanques, hemos desarrollado durante muchos años en la industria petrolera en Venezuela un programa de adiestramiento, es único, ya no son varios niveles ni nada por el estilo, donde se cubre la totalidad de temas que hemos visto y algunos adicionales, como fallas, se hacen ejercicios de cálculo de qué cantidad de galones se necesitan, si se va a pintar unas dimensiones de estructura tal, se requiere tanto espesor. Hay ecuaciones, fórmulas, hay maneras de hacerlo, eso también se va a practicar. Y en este tipo de cursos se entrega un manual de soporte donde está toda la información en formato PDF, por supuesto. Bueno, si quieren más información de estos cursos, estos son dos links, por cualquiera de los dos pueden conseguir la información. Y bueno, también allí pueden comunicarse conmigo junto con el otro correo que también utilizo. Cualquier consulta, cualquier pregunta, trataremos de responderlo como hemos hecho hasta ahora. Y llegó la hora de agradecer. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de estos jóvenes
que han trabajado duro, que nos han acompañado en cada seminario, que han grabado las preguntas, etcétera, etcétera. A todos los amigos y futuros colegas del grupo de estudiantes de NACE Uni, unas gracias enormes de todo corazón a todos ellos. Esperamos en el futuro volver a colaborar con ustedes cuando ustedes así nos lo requieran. Otro agradecimiento a nuestros aliados de la empresa de ingenieros, JJCH Ingenieros de Perú, que trabajan en todo el área de Sudamérica, empresas muy especializadas en el sector eléctrico, pero con todo un área de protección catódica, con todos los instrumentos de campo, capaces de hacer todos los estudios, incluyendo los diseños, por supuesto. Estamos dictando los cursos a través de ellos y van a venir más cursos en poco tiempo adelante. También de protección catódica, que llegan a niveles de diseño, de otros tipos de estructuras. A todos los participantes, gracias enormes por acompañarme, por tenerme paciencia, sobre todo cuando el primer seminario hubo algunas interrupciones involuntarias.